Los que gusten hacerse aquí adelante quedaron puestos. Aquí los puedo ver de más de cerca. Tito capítulo 3. Ya se me perdió Tito. Timoteo, Tito, Filemón. Ok. Tito capítulo 3, versículos 1 y 2. Estamos invitándoles a todos, hermanos, a todos a ser parte de este gran proyecto evangelístico que estamos, relanzando a partir de ahorita de septiembre, donde todos podemos ser parte de esa bendición de ganar muchas almas para el Señor. El proyecto se llama Proyecto 1000. Amén. 1000. Amén. Vamos por los primeros 1000. Amén. Así que todos estamos invitados a ser parte de algo grande, algo poderoso, porque tenemos un Dios grande. Amén. Entonces, pues Dios nos llamó para eso, hermanos. No crea que Dios lo llamó a usted aquí porque usted, bueno, todos somos de Corona como bien guapos, pero no lo llamaron por guapo. Lo llamaron para servir porque Dios le dio algo que se ocupa en ese servicio. Amén. Y los necesitamos a todos. Amén. Tito capítulo 3, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo todos a una voz. Amén. Dice la palabra del Señor: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Vamos a orar, hermanos, vamos a decirle al Señor que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora. Señor Jesús, en tu nombre maravilloso, Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor Jesús. Nos disponemos a recibir tu consejo, Señor. Ahora toma mi vida en tus manos, Señor, con tu sangre. Límpiame, lávame, purifícame y permite que este instrumento sea útil por tu Espíritu para que tu palabra pueda llegar a todos nosotros. Bendice la vida de cada hermano que se ha esforzado por estar aquí en la dominical. Señor, permite que tu palabra sea un alimento, Señor, que dé vida en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Ya saluda al que está a su lado, dígale: Dios te bendiga, qué bueno verte, qué alegría que estás en la casa del Señor. Qué bueno. Estamos aquí contentos. Amén. ¿Sí estamos contentos o estamos tristes? Creo que el Señor es bueno. Qué gusto verlos, qué gusto verlos. Dios lo bendiga, hermano Martín. Amén, hijo, usted guarde. Gloria a Dios. Estamos en la casa de Dios, con la gente de Dios. Amén. Antes éramos del diablo, ahora somos de Dios. Antes éramos peligrosos, ahora somos siervos. Tome su lugar, hermanos, tenga la bondad. Bien, vamos a iniciar. Ya inició la transmisión, ¿o no inició? Inició hace rato. Bueno, gloria al Señor. Bien, hermanos, voy a darles un pequeño recuento de lo que estamos estudiando en inteligencia espiritual en el servicio a Dios. Amén. Hemos entendido, ¿cierto?, que el evangelio es un proyecto que tiene que ver con que el ser humano lo pueda entender. Por eso la base o el inicio del evangelio es la predicación. Predicación es decirle a alguien algo, es informarle a alguien algo, ¿cierto? Es hablarle del reino de Dios. Y el Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio. ¿Listo? Todo arranca ahí. ¿En quién? En gente que puede entender. Por eso no es para los animales, no es para las cosas, es para la gente que tiene entendimiento, que puede entender y decidir y que puede comprender el reino de Dios. Amén. El evangelio consiste en el reino. Amén. Y el reino es el gobierno. Cuando el ser humano pecó, se salió del gobierno de Dios. Entonces, ¿quién determina
la legislación si ya no estamos en el reino de Dios? Entonces ahora está peligrosamente en manos de los hombres. Cada persona determina si es bueno o es malo. Y en algunos casos se juntan para crear un entendimiento colectivo del bien y del mal. Si no es Dios y su reino, entonces tiene que ser el hombre, individual o colectivamente. Pero eso es muy peligroso, porque un día se unieron los nazis y ellos entendieron que había que acabar con judíos, gitanos y otra gente colectivamente, porque ellos eran malos. Y ustedes vieron lo del holocausto, lo que pasó, ¿cierto? Sí entendemos holocausto, lo de los judíos. Sí, millones de personas que murieron porque un grupo de personas creyó que era bueno matarlos. Entonces el evangelio lo que trae a nosotros es el gobierno de Dios, el reino. Por eso cuando Jesús predicó, ¿qué era lo que Jesús predicaba? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir, ahora el ser humano puede arrepentirse de tener el gobierno en sus manos y entregárselo a Dios. Por eso le decimos a las personas: entrégate a Dios. Entrégate es que Dios te gobierne. Ya no utiliza tu gobierno, el gobierno colectivo de personas, porque muchas personas pueden decir que algo es bueno siendo malo. Hoy en día estamos en una sociedad donde dicen que muchas cosas malas son buenas. En Estados Unidos ya algunas drogas que hasta hace un tiempo eran malas, ahora ya dijeron que son buenas o que son legales. El asesinato de niños en gestación, conocido como, en muchas partes ya es legal. Ya la sociedad dijo que estaba bien. Quiere decir, mientras el ser humano siga teniendo el gobierno, la ley y el orden, pues vamos a cometer cualquier cantidad de improperios. Por eso tuvo que venir el reino de Dios otra vez a ofrecerse y a decirnos: el que quiera. Por eso Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, venid a mí. Y el evangelio es una invitación para los que queremos ser gobernados por Dios. De eso se trata. Entonces, dentro de ese gobierno y dentro del plan del evangelio, todos nosotros tuvimos un proceso de perdición por el pecado, de contaminación del pecado. Y ahora en el reino, como el reino es de un Dios santo, necesitamos ser santificados, porque pertenecemos a un reino que es santo, porque su rey es. Por eso la Biblia dice: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y estás en mi reino, necesitas ser santo. Y la santificación es un proceso que va a ser el resultado del servicio al reino o del servicio a Dios. Quiere decir, si el reino es santo y yo por el pecado no soy santo, necesito servir en el reino para que me vaya santificando. ¿Estamos o no estamos? Así que el servir a Dios no es una opción. Servir a Dios es parte del proceso del reino y la santificación, que es la que nos va a permitir tener ¿qué? Vida eterna. Quien no esté en el proceso de santificación no puede tener el fruto de la santificación, que es la vida eterna. Por lo tanto, nosotros estábamos en el pecado, servíamos al pecado, ahora estamos en el reino, servimos al reino. En el pecado nos contaminábamos, en el reino nos santificamos. Haga de cuenta, usted trabajaba en un lodazal y ahí se enlodaba. Ahora lo sacaron del lodazal y lo pusieron en un palacio. Ahora en el palacio se viste de príncipe.
Yo creí que se iban a poner contentos. Entonces, inteligentemente necesitamos entender que en el reino hay que servir a Dios. Hay que servir al reino. Y que usted fue dotado con unas facultades que Dios sabe que le dio. Y que esas facultades por eso lo llamó. Que hay un enemigo del servicio a Dios, que son las cosas materiales o el afán por las cosas materiales. Y por eso la escritura dice: no se puede servir a dos señores. Nosotros tenemos que decidirnos servir a Dios y entender que en el reino, en ese gobierno, hay un Dios que gobierna. Entonces, si yo sirvo al gobierno, el gobierno me va a dar a mí de las cosas materiales de acuerdo a lo que el reino considere. ¿Estamos o no estamos? Ahora, estamos en un reino de riqueza, no en un reino de miseria. Quiere decir, lo que voy a recibir sirviendo a ese reino es mucha bendición. Por eso el Señor dijo: no se afanen en lo que van a comer, no se afanen en lo que vayan a vestir, no se afanen. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado. Y si tú perteneces al reino y le sirves al reino, el rey tiene cuidado de ti. Entonces nosotros en el reino no vamos a conseguir más de lo que Dios nos quiera dar. Apúnteme en esa, Uweimar Gutiérrez. En el reino, si tú perteneces al reino de Dios, no vas a conseguir más de lo que el reino te quiera dar. Así que esto no se trata de que tú te mates y te mates y te mates. Se trata de que le sirvas a Dios, que trabajes, y el reino te va a dar lo que el reino estime. Porque algunos de nosotros no sabemos manejar las bendiciones materiales. Tenemos un carro viejito, este carro es para la obra de Dios. Tenemos un carro nuevo, no me añade el carro. El viejito o el nuevo es para servir al reino. Yo creo que se van a poner contentos. Entonces, vamos a utilizar todo lo que Dios nos da para servir al reino, para traer almas, para servir, para predicar el evangelio, para llevar personas. Amén. Porque primero debe ser el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán. Ahora, si estamos en un reino rico, nos van a añadir ¿qué? Miserias. He puesto este ejemplo. Nosotros trabajamos acá en México. ¿Cuánto vale una hora de un empleado aquí en México? ¿Cuánto? Como 200 pesos, póngale. ¿Cierto? Menos, pero pongámosle 200. Ahora, ¿cuánto vale una hora en Estados Unidos? $20. 20 por 18, ¿cuánto es? Ahora, ¿una hora vale 200 pesos o un día? Bueno, pues, vámonos así. Entonces, si el día vale 200, pongámosle 300 pesos un día bien pago. ¿Sí? Si le pagan 300 pesos el día, ¿cuánto vale la hora? Por 8 horas. Entonces usted divida 300 entre 8, ¿no? $30, ¿cierto? Una hora de trabajo de una persona aquí. Ahora, en Estados Unidos, ¿cuánto? $20. 360 la hora. Son 10 veces más. La razón, porque es un país más rico, porque es un reino más rico. En el reino más rico pagan mejor la hora. Ahora yo les pregunto, en el reino de Dios, ¿a cómo nos pagarán la hora? ¿Será más rico que Estados Unidos el reino de mi Señor?
Entonces, servir a Dios es un acto inteligente. Esto, no vemos ahí la hora, en el momento de la liquidación ahí paga, pero que paga, paga. Amén. Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Si usted trabaja una hora en este reino terrenal, a usted le van apuntando las horas. Si usted trabaja una hora en el reino celestial, ese reino es de justicia. Sería injusto que usted trabajara una hora en el reino de Dios y no se la pagaran. Entonces, trabajamos en un reino de justicia. ¿Es justo Dios? Ahora, si trabajas 0 horas, ¿cuánto te deberían pagar? Eso se llama misericordia. Este reino también es de misericordia. Dios está esperando que te pongas a trabajar, porque aún sin trabajar, y te da. Es tan rico este reino que le da subsidio hasta a los que no trabajan. Pero es mejor trabajar que ser subsidiado. Amén. Entonces, todo el proceso del evangelio y de la santificación es un proceso de avanzar en obediencia. El gobierno tiene unas reglas y uno en el mundo no las conoce. Uno conoce las reglas del mundo, ¿sí? Conoce todo lo que hace que no debería hacer. Ahora viene al reino y empieza a conocer. Nadie nació aprendido. Cuando nosotros llegamos a la iglesia empezamos a aprender. Mire, esto está mal. Mire, esto no debería ser. Mire, esto es mejor, ¿cierto? Y empezamos a ver cosas que nos convienen, ¿cierto? Y empezamos a dejar cosas que no nos convienen y empezamos a hacer cosas que nos convienen. Por ejemplo, antes afuera no orábamos, no leíamos la Biblia, y ahora decimos, no, sí me conviene orar, sí me conviene leer la Biblia, me conviene venir al culto, porque en el culto es donde me enseñan estas cosas, ¿cierto? Entonces empieza uno a entender, no a obligarse, no porque está obligado. La gente en el sistema del mundo, del gobierno humano, dice que en las iglesias se obliga, pero en la iglesia del gobierno humano sí se obliga, pero en la iglesia de Cristo se invita, para que cada quien entienda lo que le conviene. Entonces usted y yo venimos al culto contentos porque entendemos que no venimos obligados, sino porque nos conviene. Oramos no por obligados, sino porque nos conviene. Leemos la Biblia porque nos conviene. Servimos a Dios porque nos conviene. Entonces cada vez nos vamos haciendo más obedientes de acuerdo al reino, no de acuerdo al mundo. Cada día vamos aprendiendo más cosas del reino y vamos obedeciendo un poco más al reino. En ese proceso de obediencia, lo que va disminuyendo es nuestro orgullo, porque el reino trabaja en el orgullo nuestro. Todos hoy tenemos una medida de orgullo. Debe ser más baja que el día que usted llegó por primera vez a la iglesia, pero todavía tiene un poquito. Entonces Dios va a seguir trabajando en ese orgullo, y por eso es que Dios trabaja en nosotros para hacernos perfeccionarnos. Amén. Y por eso la Biblia dice, sed pues vosotros perfectos, porque ninguno ha llevado su orgullo a 0. Todos tenemos un nivel de orgullo, y en el proceso de santificación, en el proceso de servicio, lo que Dios hace es bajarnos el orgullo. La medida es Cristo, y Cristo se humilló hasta lo sumo. ¿Qué hay después de lo sumo? Nada. Ese es el límite. Quiere decir, el límite es Cristo. Él se humilló hasta lo máximo para darnos ejemplo. ¿A quién? A nosotros. Porque en el reino, en el mundo, humillarse no es bueno porque se la montan a uno. En el reino, humillarse es bueno porque a uno lo exaltan. Quiere decir que en el mundo de los hombres, en este reglamento humano, no es bueno que uno sea humillado, pero en el gobierno de Dios la humillación me trae exaltación. Esa predicación estuvo hace como unos 4 meses. Si no, ojalá no la hayan borrado todavía. Le digo, véasela porque es buenísima.
la exaltación, fruto de la humillación. ¿Listo? Bueno. Y eso, en ese proceso de exaltación, de obediencia, lo que nos permite es eliminar de nosotros el veneno que nos inyectó el diablo, que se llama rebelión. ¿Listo? Y la rebelión es el pecado en contra de la autoridad. Y el tema de hoy es la autoridad. Y el versículo que leímos, ¿qué dice? La Biblia es la legislación del reino. Quiere decir, las normas del reino que seguimos no nos las inventamos nosotros, vienen de parte de Dios. ¿Listo? Cuando el hombre pecó, dejó las normas de Dios y puso las suyas. Cuando vino el evangelio, renunciamos a las nuestras y nos volvemos a las de Dios. Por eso nosotros venimos a estudiar las reglas de Dios, las leyes de Dios, la legislación de Dios. Todo gobierno tiene un poder legislativo que emite las leyes. Dios en su reino ha emitido las leyes y tiene un poder ejecutivo que permite en autoridades funcionar. Si no hay leyes, entonces, ¿cuál es la línea que hay que seguir? Y si no hay autoridades, entonces, ¿a quién le debemos reportar? El reino de Dios tiene leyes y autoridades. Y eso no es malo, eso es muy bueno. Amén. ¿Qué dice Tito entonces 3? Recuérdales. ¿Por qué les tenemos que recordar? Se nos olvida. A mí nadie me tiene por qué decir nada. A mí nadie me tiene por qué mandar. Y mucho menos ese pastorcito que porque tiene la corbata roja, ¿qué se cree? O ese líder que acabaron de nombrar es más nuevo que yo y viene aquí a decirme lo que yo tengo que hacer. Pues qué bueno que nos digan lo que tenemos que hacer y qué bueno que haya alguien. ¿Sabe que cuando hay alguien que está en autoridad sobre ti, eso quiere decir que Dios tiene cuidado de ti? O sea que en el mundo la autoridad es rechazada, en el reino la autoridad es una bendición. Si tengo una autoridad, es porque Dios tiene cuidado de mí. Recuérdales esto, les conviene que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a tomar. ¿Por qué hay que recordarnos esto? Porque se nos olvida. Se nos olvida que eso es bueno. ¿Por qué? Porque como nosotros vivimos todavía bajo esta carne y esta carne es rebelde al reino de Dios, esta carne le gustó este reino o gobierno humano donde uno hacía lo que uno quería. Entonces esta carne a veces como que sale a florecer y decir, ¿y por qué tengo que obedecer? ¿Y por qué me tengo que sujetar? Y si luego me dicen que me bote de un barranco abajo, entonces me tengo que botar de un barranco. ¿Cierto que eso es lo que pensamos todos? Porque yo también soy un ser humano. Pero pues una autoridad de Dios no te va a decir nunca que te botes por un barranco. Una autoridad de Dios en un barranco te va a decir, aléjate del barranco. Todo lo contrario. No te dejes engañar del enemigo, que la autoridad de Dios no te va a mandar para el barranco. Más bien el enemigo te engaña para botarte por el barranco. Recuérdales esto. A ver, vamos a leerlo todos. Dígale al que está a su lado, te recuerdo que te sujetes. Ábrale los ojos así. Que obedezcas, porque te conviene. Así que eso de la autoridad es un principio del reino que nos permite funcionar en un servicio con orden, donde Dios se pueda mover. Ahora, dentro del plan de Dios, la autoridad es la estructura que garantizará orden. ¿Usted se imagina que no hubiese autoridad? Pues quitemos toda autoridad aquí en la congregación, toda. Y usted se viene aquí. ¿A qué horas viene? ¿A qué hora se predica? ¿A qué horas hay talento?
¿A qué hora se hace el aseo? Pues no, porque no hay autoridad. A la hora que cada quien quiera que viene, ahí viene, y si alguien dejó sucio, pues dejó sucio. Alguien quiere lavar, lava. ¿No será mejor que la autoridad da funcionalidad y que la autoridad diga que es a las 11, aunque usted llegue a las 12? Ese no estaba en mis notas. ¿Quién fue el que dijo? El chavo se me chispoteó, pero por algo. Entonces, la autoridad es una estructura funcional para que las cosas tengan un orden y funcionen. Como el reino de Dios llegó a nosotros, entonces llegó la autoridad del reino. Toda persona que haga algo en el reino debe hacerlo porque una autoridad se lo ha delegado. Y como estamos hablando del servicio, entonces todo servicio debe ser delegado en autoridad. Servicio sin orden es rebelión. Mire, esto es un orden de autoridad. Usted va a apuntar aquí 10. Yo no lo voy a apuntar ahí. Yo tengo una libreta más grande y más bonita que este papelito feo. Y en mi libreta me caben 100 o 500 nombres. Entonces, ¿voy a usar mi libreta o voy a usar el papelito que me delegan en autoridad? Usted sabe lo que esto significa cuando le llega a sus manos: autoridad. Eso quiere decir, Dios va a respaldar este papel. Punto. Porque Dios respalda el orden, no el desorden, no la rebelión. Servicio sin orden, ¿cómo se llama? Cada vez que usted haga algo para el reino, entienda, tiene que haber una autoridad que está sobre mí en esto que estoy haciendo. Y si no hay, ¿qué estoy haciendo? Rebelión. Eso. Muy importante entonces su autoridad. Tomen nota. Vamos a pedirle a los hermanos de multimedia que nos lo bajen al YouTube para que no nos lo borre el Facebook. Amén. Y lo recordemos. Y recuérdales esto: que se sujeten a sus autoridades, que obedezcan a las autoridades. ¿Por qué? Porque nos conviene, como venir al culto, como orar. Y en el servicio, todo servicio es el proceso de santificación que me va a bajar el nivel de orgullo. Para ese servicio necesito hacerlo bajo autoridad. ¿Listo? Entonces, servir no es una decisión individual porque yo puedo hacer cosas. En el reino hay un orden, hay un llamamiento de Dios, hay unos dones del Espíritu Santo y hay una autoridad que avala ese llamamiento y esos dones, que te permite y te delega funcionar en ellos. Yo estoy parado aquí no porque un día dije, ay, soy pastor y me puse aquí. Alguien me tuvo que poner aquí, una autoridad. ¿Listo? Tuve un llamamiento, hay unos dones para ejercer este ministerio. No soy perfecto, soy un ser humano como cualquiera, pero me llamaron a esto. Y una autoridad me puso aquí. ¿Estamos o no estamos? Así que usted mire dónde lo han puesto y quién lo puso. Todos, de una u otra manera, en el reino estamos sobre autoridad o bajo autoridad. Entonces, en el reino la congregación es un espacio de autoridad, ¿cierto? Una jurisdicción de autoridad. Pero también su casa es un espacio de autoridad. ¿Quién gobierna en su casa? ¿Quién es la autoridad en casa? Hoy en día los hijos. Bueno, en el reino del mundo, pero en el reino de Dios deberían ser los papás. Y luego el papá: mi hijo, ¿qué quieres? Dígame, mi hijito. No se tire hacia el piso, no, y no te va a golpear. ¿Qué quieres que haga por ti, hijo? Ya se invirtieron los papeles. Ya parece ser que los que gobiernan son los hijos y no los papás. Así que, papás, está sobre autoridad. Y cuando te dan autoridad y te la delegaron el día que concebiste, entonces Dios estaba esperando que tú funcionaras en autoridad. ¿Vámonos, estamos?
Así que ¿quién va a gobernar? ¿Los hijos o los papás? Entonces, la autoridad debe funcionar. En una pareja de matrimonio, ay, aquí me voy a echar encima un poco de gente, pero esta palabra es la palabra. Por esta crucificaron a Cristo, 3 pedradas que me peguen la recibo. Damas, si te casaste, entraste en un nivel de autoridad donde tu esposo es la cabeza. Ay, como que no les gustó. No, mejor me vengo a este reino porque aquí sí yo puedo ser rebelde. Usted váyase para donde quiera, pero en el reino de Dios es mejor. Usted se sujeta a su esposo, Dios lo va a bendecir, va a ser un hombre de Dios, y si es un hombre de Dios, Dios lo va a ayudar. Amén. Y nos vamos a ir todos para el cielo. No lo veo muy convencido. Por eso le dice a las que están solteras, no procuren tanto en casarse, porque no saben lo que se mete. Y las casadas no procuren soltarse, más bien sujétese. Gracias, hermana Claudia. Por eso te escogí entre todas las demás. Es una maravilla, no hay sino una, y me tocó a mí. Gracias a Dios. Bueno, ¿por qué la autoridad tiene rechazo? ¿Por qué usted y yo cuando nos hablan de autoridad como que ay? ¿Sí o no? ¿Cierto? Autoridad y todo, amén, sí, dígame qué hago, estoy sujeto. Ese no es la de nosotros. Uy, cuidado, como que ¿qué van a hacer? Preocupados. ¿Por qué la autoridad tiene esa ¿cómo le podemos decir? Esa reacción nuestra anti-autoridad? De hecho, todo sistema que no tiene autoridad se llama anarquía. Esa es la palabra. Anarquía es no hay autoridad. ¿Listo? Entonces Dios no hizo nada sin autoridad. Es más, si ustedes analizan, la naturaleza tiene leyes y está sujeta a autoridad. ¿Estamos o no estamos? O sea que Dios diseñó esto bien diseñado, con leyes y con autoridad. Ahora, ¿por qué nosotros entonces rechazamos un poco la autoridad? Porque cuando vemos una autoridad como que ay, vamos a mirar cosas reales, ¿listo? Cosas funcionales que nos van a ayudar para que usted y yo seamos más obedientes, para que usted y yo sirvamos mejor y para que Dios nos use más. ¿Listo? La primera, ¿por qué rechazamos un poco la autoridad? Por malas experiencias que hemos tenido. ¿Quién no ha tenido una mala experiencia con una autoridad? Hasta ustedes van a decir, hasta con usted, pastor, he tenido malas experiencias. Y es normal. Porque es que nosotros tenemos que hacer una diferenciación de dos cosas. Una cosa es la persona y otra cosa es la autoridad. Pero nosotros no diferenciamos eso, nosotros juntamos esas dos cosas. Voy a darles el ejemplo. Su esposo es autoridad en casa, pero es una persona desordenada. Deja los zapatos en la mitad de la sala. Entonces usted junta las dos cosas. Este desordenado es mi autoridad, entonces no le obedezco. Que recoja los zapatos primero y que luego sí me venga a mandar, si quiere. ¿Cierto o no? ¿Estamos o no estamos? Estamos hablando aquí de cosas que no son. La Biblia nos dice sujetos a autoridad. Pero ¿por qué rechazamos? Precisamente por eso, porque juntamos dos cosas. Entonces lo que usted y yo tenemos que aprender es a separar dos cosas. La persona, que es un ser imperfecto, porque usted no se casó con Dios. Si se hubiera casado con Dios, Dios no deja los zapatos en la sala, Él es bien ordenado. Pero se casó con un ser humano desordenado, imperfecto, como nosotros los varones de la iglesia. Amén, varones, yo creo que decir amén. ¿Sí o no? Entonces todos nosotros hemos tenido malas experiencias con una autoridad. Porque se pasó, ¿cómo dicen aquí? Se pasó de lanza. ¿Sí o no? Bueno, en Colombia no decimos así, pero aquí sí, ¿cierto? Otro punto.
Son varios, ¿eh? Así que eso está bueno hoy, cierto, aprender cosas interesantes, funcionales y que nunca nos habían dicho. La segunda cosa que tenemos que analizar con respecto a la autoridad, ¿por qué rechazamos la autoridad? Es porque a veces somos extremistas. Les voy a dar un ejemplo. Voy a hacerlo conmigo, ¿no? Mi pastor es un santo, por eso yo lo obedezco. No, usted no me obedezca a mí porque yo soy un santo, soy un ser humano también como su esposo que deja los zapatos en la calle. El otro día dejé mal parqueado el carro. En fin, o sea, me equivoco como ser humano. Entonces, pretender que mi pastor, porque es mi pastor y es mi autoridad, es un ser angelical, que yo ando a 30 centímetros del piso. No toco el suelo. No como. Hay quienes creen que yo no como. Mi pastor vive ayunando todo el año. ¿Para qué comen? ¿Cierto que hay quienes creen que no como, cierto? Entonces se genera una perspectiva que no es. Entonces los ídolos se caen. Y si tú vuelves una autoridad, un ídolo, se te va a caer y se le va a quebrar el dedito. Como al niño Dios que se le cae el dedito. Se arreglan niño Dios, se les pone el dedito. ¿Por qué? Porque te fuiste a un extremo con tu autoridad. ¿Cuántos no han visto su autoridad? Y eso nos pasa mucho cuando apenas estamos llegando al evangelio. Vemos la persona que nos evangelizó o la persona que nos ayudó y lo vemos como un Dios. Y cuando nos damos cuenta que es un ser humano, se nos cayó el ídolo. Entonces, una cosa es una autoridad y otra cosa es la idolatría. Dios dice que obedezcas a tu autoridad, pero que no seas idólatra. ¿Y por qué? Porque en algún momento idolatramos una autoridad y se nos cayó. Y por eso ahora entonces no quiero saber nada ni le voy a obedecer a nadie, porque se me cayó ese ídolo. La Biblia dice que tenemos que obedecer la autoridad, no idolatrarla. Entonces, si la idolatraste, el problema fue tuyo. Entonces, damas, no idolatre a su esposo, porque se le va a caer y se le va a quebrar. Pero obedézcala. Bueno, cuando tenemos falsas expectativas o tenemos más expectativas de las que son. ¿Se acuerda cuando Naamán fue con el profeta que lo sanara y dijo: yo pensé que él iba a venir con una banda, me iban a hacer un culto y el profeta iba a salir, iba a imponer sus manos sobre mí y me iba a sanar? Porque vino Naamán, el general de Siria. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Ni salió a mirarlo, le mandó un mensaje con un siervo: dígale que se sumerja 7 veces en el Jordán y que vaya aquí, no lo quiero ni ver. Eso hizo la autoridad. La expectativa de él era: él me va a recibir con una, ¿cómo se llama? Con una ceremonia de enviado del rey. Entonces nosotros a veces tenemos unas expectativas. Usted viene al culto y dice: hoy voy a ir al culto y el pastor va a orar por mí. Y sucede que el pastor anda de viaje. ¿Sí o no? Hoy voy a orar y voy a pedirle a alguno de los líderes. Hoy voy a ir al culto porque tengo un hambre después del talento. Me voy a comer un talento. Y ese día fue ayuno y me hicieron talento. Cuando usted y yo tenemos expectativas más allá de lo que la autoridad está en función, entonces nos desinflamos. Por eso es que yo no le obedezco a nadie, por eso a mí no me digan nada, por eso yo no sirvo en nada, porque es que nadie sirve para nada. ¿Estamos o no estamos? Otro punto. Porque a veces la autoridad toma unas decisiones que yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo pintan esta iglesia de gris cuando el amarillito era tan bonito?
gastadero de plata nada más, como si hubiera plata para votar. Un ejemplo, ¿no? Y ustedes en su casa con el esposo, ¿por qué compraste? A ver, una cosa que compremos los varones, una llave, un destornillador. Nosotros vamos y pasamos por la ferretería, estamos viendo llaves, pinzas, destornilladores, una cruceta para el carro. Y pues las damas están mirando allá en la comida, hasta en la ropa, en otras cosas, ¿cierto? Y entonces ella lleva unas cosas de la ropa y nosotros llevamos unas cosas de la ferretería. Y ella nos mira y dice, eso no se necesita. Y yo la miro y digo, eso no se necesita. ¿Estamos o no estamos? Entonces, la autoridad está precisamente para resolver casos, porque ese sistema de democracia que se planteó en el mundo no es funcional, porque no se puede tener contento a todo el mundo. Vamos a hacer una votación democrática. ¿Cuántos quieren amarillo y cuántos quieren gris? Entonces 40 dijeron amarillo y 80 dijeron gris. En democracia, ¿qué hay que hacer? La mayoría gana, ¿sí o no? Entonces todos pintamos de gris. ¿Qué pasó con los 40 que dijeron amarillo? ¿Ve por qué la democracia no funciona? Nosotros tenemos unas ideas equivocadas. El mundo nos vendió unas ideas, pero nosotros ahora estamos en el reino de Dios. En el reino de Dios se necesita autoridad. Alguien que Dios avale, que tenga el poder, la autoridad para decir esto se pinta de gris. Y punto. Por eso, papás, Dios te avala como autoridad en tu casa. Esposos, Dios te avala como autoridad en tu casa. Algunos como que no la creen y dicen, dígale eso a mi esposa. El hermano está diciendo, yo necesito que mi esposa esté aquí. Se la perdió, hijo. Y esta no vuelve. Grábela en el YouTube. Entonces todos vamos a estar en desacuerdo con algunas medidas que se tomen, obviamente. Pero tiene que haber una autoridad responsable que maneja esto y que Dios va a tener que acomodar y apretar. Porque usted y yo nos sujetamos a la autoridad, pero Dios aprieta la autoridad. Y si la autoridad se pasa de lanza, entonces Dios le aprieta. ¿Listo? No se preocupen. El otro punto, el último de los que tengo, que son casos, ¿cómo es? ¿Qué es lo que estamos viendo? Puntos que no nos ayudan a sujetarnos a la autoridad porque hemos tenido mala experiencia, okay. El último es este. Yo quisiera que mi autoridad me apoyara. Voy a poner el caso, un ejemplo. A ver, esos dos hermanos que están aquí. Listo. Sucede que Roberto le prestó 500 pesos a Martín y Martín no se los pagó. ¿Listo? Entonces viene Roberto conmigo, pastor, yo le presté 500 pesos a Martín, no me los pagó. ¿Qué quiere Roberto? Que su autoridad se ponga de su lado para ejercer una presión sobre Martín para que le pague los 500 pesos. ¿Cierto? Ahora imagínense cuando viene una pareja de esposos. ¿De qué lado me pongo? Entonces entendamos algo. La autoridad no está para tomar partido conmigo en algo. La autoridad está para que ejerza una funcionalidad. Amén. No para que tome. Entonces, como no tomó partido conmigo en algo que fue una injusticia, entonces eso me crea una fricción con la autoridad. ¿Listo? Por eso las esposas, cuando su esposo no les hace caso, se enojan con él. Porque todas quieren que él les haga caso. Pero sucede que el esposo no debe hacerles caso. El esposo tiene que ejercer autoridad. Y en esa autoridad recibo la información, porque muchas veces es muy buena, porque ustedes son ayuda idónea y aportan muchísimo. Y maridos, escucha a su esposa.
pero no siempre tienen la razón. Como en un 90%, pero no en el 100%. Si no, pregúntenle a Adán. Ella no tenía la razón ese día. Coma que no se muere. Él le había dicho, mi hija perdió. ¿Sí o no? Esos son los casos por los cuales usted y yo rechazamos la autoridad y por los cuales tenemos un efecto negativo en contra de la autoridad. Cada vez que se habla de autoridad, nosotros creemos que es algo malo, pero ahora entendemos que en el reino la autoridad es algo muy bueno. Nos conviene. Es más, esposa, diga, qué bueno que lo pusieron a él de cabeza. Yo estoy relajada aquí, nomás ayudándole. Mire, les voy a poner el ejemplo, damas. Oye, son ejemplos que aplican en sistemas de jurisdicción, como la congregación, la casa, el matrimonio. Adán en la cabeza. Eva pecó y le dio al marido, y a ella no la llamaron, lo llamaron a él. Adán, ¿dónde estás? Poco Dios andaba llamando a Eva. Es que Dios pone la autoridad porque Él necesita tratar con la autoridad. Entonces es mejor estar bajo autoridad porque uno vive más relajado. Aunque la embarró, no la llamaron a ella. Bueno, después ya, pero al principio al que llamaron fue la autoridad. Y si Adán hubiera resuelto ese problema como autoridad, se hubiera acabado ahí. El problema fue que él no lo resolvió. Y por eso tuvo que venir Cristo a ofrecernos el evangelio 4,000 años más tarde. Porque si ese día Adán como autoridad asume su error y dice, sí Señor, pequé, tú me dijiste que no comiera y comí, y se arrepiente, ay hermanos, otra historia estaríamos cantando hoy. Pero él no asumió su autoridad. Él dijo, mire, la culpa no es mía, la culpa es de ella. La mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo comí. ¿Sí? Entonces ya Dios se va con ella. Bueno, ¿qué fue lo que usted hizo? Pero porque la autoridad no resolvió. Así que cuando usted esté sobre autoridad, usted tiene una responsabilidad. Cuando usted es papá, cuando usted es esposo, tiene una responsabilidad. Por eso los esposos debemos de buscar mucho a Dios. Ojalá más que la mujer. Porque sobre usted y sobre mí recae la autoridad. Amén. Bueno, entonces, ¿por qué es una bendición la autoridad en el reino? Ya dijimos que ¿por qué rechazamos? Ahora, ¿por qué mejor sí? ¿Por qué decir, el reino de Dios tiene autoridad? Sí. ¿Por qué los hijos tienen que decir sí, que mi papá gobierne? ¿Por qué las esposas tienen que decir que mi esposo gobierne? ¿Y por qué en la iglesia tenemos que decir que el pastor y los líderes gobiernen? ¿Por qué razón? No son santos, dejan los zapatos tirados. Ya sabemos que hay que poner la persona y la investidura aparte. La autoridad me provee cobertura, como una sombrilla. Y esa cobertura tiene muchas cosas. No es solo una cosa. No es que estoy cubierto nomás. Mire lo que trae la autoridad. Estar bajo una autoridad. La cobertura de autoridad te trae respaldo. Cuando usted está bajo autoridad, usted tiene alguien que lo está respaldando. ¿Sabe quién es? Mi autoridad. Así de que, damas, mi esposo me respalda. Porque estás como bajo la autoridad del esposo. ¿Estamos o no estamos? Hijos, mi papá me respalda. ¿Por qué? Porque estás bajo la autoridad de papá. Pero si te fuiste de la casa rebelde y te fuiste para la calle y no volviste a tu casa porque a ti nadie te manda, ¿qué autoridad te protege, te respalda? Ninguna, porque ya te saliste de la autoridad. Pero cuando uno está en casa, a mí me encanta cuando voy a Colombia, estoy en casa con mi mamá, porque en muchos aspectos, y ahora en esto de pastor y todo esto, yo soy una autoridad sobre ella. Pero cuando yo llego a su casa,
Y digo, llegué donde mi mamá. Y yo me hago ese niñito chiquito así. Así todo mi mamito. Ay, mamacita, yo quiero. Y ella me dice, ¿quiere comer huevito? Yo, sí, mami, sí. Estoy bajo autoridad. Y estar bajo autoridad es buenísimo. Y ella me dice, levántese que nos vamos para el centro. Sí, señora. Estar bajo autoridad es bueno. Porque la autoridad te respalda. Y luego en el centro me dice, te va a comprar unos zapatos. Mi mamá todavía me da regalos. Así de que la esposa cuando se porta bien con el esposo, mija, vístase que nos vamos para el centro. ¿Cuáles son los zapatos que me dijo pues que quería? Así, que nosotros somos así, ¿no? ¿Cuáles son los zapatos que dijo que quería? Cómprese unos. Cuidado o protección, seguridad. Una autoridad te provee cuidado. Cuando uno está bajo autoridad, usted puede andar desprevenido, porque quien te cuida tiene que estar pendiente de ti. Vea, cuidado con ese perro, cuidado con ese carro. Bueno, andamos con la mano Claudia, anda relajada, porque yo es el que tengo que cuidarla. Ella se sujeta y yo la cuido. ¿Sí o no? Entonces usted ve la mano Claudia que va a pasar una calle, cuidado que viene, pasa el carro. Yo le he salvado la vida miles de veces. Ella me debe muchas cosas y la vida me debe, pero varias veces me ha tocado sacarla de río donde se está ahogando. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar de ella. Tengo que ofrecerle cuidado y protección y seguridad, porque soy su autoridad. Entonces ella cuando sale de ahí me dice, gracias gordito. Y luego se le olvida que me debe la vida. Pero todos somos olvidadizos. ¿Sí o no? Y desagradecidos también. Bueno, la autoridad me debe dar provisión. Debe proveer para mí. Entonces mire la bendición de uno estar bajo autoridad. Me cuida, me protege y me da. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué tenemos tanto rechazo a la autoridad cuando la autoridad es una bendición? Ustedes están sujetos aquí a mí, están ahí sentaditos y yo les digo, párense. Pero ¿quién les está dando de comer hoy? ¿A través de quién? A través de la autoridad Dios me manda. Y aunque muchos dicen yo ya sé todo, esta no te la sabías, esta de hoy. ¿Sí o no? La autoridad te provee dirección. A una autoridad usted le puede preguntar, ¿qué opinas? ¿Por la derecha o por la izquierda? Y la autoridad, como te cuida, te provee, te protege, entonces te va a dar un buen consejo. Te va a direccionar bien. ¿Sí o no? Y por último, si estás bajo autoridad, tienes el éxito garantizado. Bueno, yo pensaba que hoy vamos, pero el tiempo a mí no se me da. Romanos capítulo 3, entonces, ¿qué dice la Biblia? Bueno, pero hoy tenemos tiempo, ¿cierto? No hay mucho afán. ¿Alguien tiene afán, algún negocio, algo que vaya a perder unos millones ahorita por media hora que me regalen a mí? No, ¿cierto? Bueno. No quisiera que termináramos, es que yo no quiero seguir con esta autoridad porque hay temas que a mí me gustan y hay temas que no me gustan. Este es uno de los que no me gusta porque como que soy juez y parte en el asunto. Entonces algunos dicen, pues él lo dice para que lo obedezcamos a él. Pues no, ya ustedes lo entienden que no es así. Es porque nos conviene y es porque es una bendición y tener una autoridad es una bendición. Si no, digan a los hermanos cuando no tuvieron pastor aquí como estuvieron. Cierto que todos dan testimonio los que estuvieron en su tiempo. Entonces, es mejor tener autoridad.
Y por eso las solteras se quieren casar. ¿Ya entiende? Va a tener autoridad. Ah, no, no, yo quiero todos los beneficios, pero no quiero sujetarme. Bueno, Romanos capítulo 13, versículo 1. ¿Cuánto llevamos, Dani, allí? ¿Cuánto va? ¿Tiempo? Yo pensaba que llevaba media. Porque es que el próximo domingo, de este al otro, que vamos a lanzar el programa y no quiero ya seguir con esta autoridad. Regálame unos 10 minutos, listo, 10. Sí. Dice, pues usted la autoridad, pues toca, ¿no? Están aprendiendo, gloria a Dios, amén. Sí, Señor. Este es el mensaje: sométase toda persona a las autoridades. Voy a ir rapidito así, pero usted agárrele. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entender eso es meterse en el reino de Dios. Hay una autoridad, esa autoridad provee para mí, entonces yo me someto a ella. Y dijo el pastor, pare, yo me paro. Dijo el pastor, siente, yo me siento. Ya. Hablan la Biblia, hablan la Biblia. Dele la mano al que está a su lado, yo le doy la mano al que está a su lado. ¿Por qué? Porque ese obedecer mío a la autoridad, dice, yo recibo todos los beneficios que Dios me manda a través de ella: seguridad, protección, dirección y éxito. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar nuestras autoridades. ¿Listo? Usted es la esposa, pero de su esposo. Usted no tiene que estarle obedeciendo a esposos de otras. Usted es congregante aquí, tiene un pastor, no tiene que andarle obedeciendo a otros pastores. Esa también se me chispoteó. ¿Quién es su pastor? ¿Quién es su esposa? Hijos, ¿quiénes son sus papás? A uno a veces le resultan papás en todo lado que lo quieren andar regañando a uno. No, la que me regaña es la hermana Amelia. Viene el jueves ya para acá, estoy esperándola. Viene a regañarme. Es mi mamá, yo estoy bajo autoridad, entonces ella después me compra zapatos. Me van a ver estrenando zapatos muy pronto. Viene mi mamá. Y los papás le compran zapatos a los hijos. ¿Sí o no? Dan provisión. Me sujeto en obediencia, pero tiene unos beneficios. Lo que pasa es que en el pecado nos dijeron, agarre los beneficios, pero no obedezca. Y en Dios todo está sujeto a la obediencia. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero tiene que habitar bajo el abrigo. ¿Estamos? Bueno, hay un ejemplo bíblico. No lo vamos a ver porque ya no tengo tiempo, ¿cierto? Nomás me quedaron 10 minutos. Números capítulo 16. Unos primos de Moisés, y ustedes se lo saben, se llama la rebelión de Coré. ¿Por qué se llamó rebelión? Porque fue un pecado en contra de la autoridad. Porque Coré era un tipo inteligente y tenía unos amigos príncipes muy estudiados, y no estaban muy de acuerdo a veces con las decisiones que Moisés tomaba, como usted no está de acuerdo a veces con la decisión que su autoridad toma. ¿Vamos? Porque como la autoridad no es perfecta, a veces se equivoca, y usted tiene que entender que no es un ídolo, se va a equivocar. Coré, hijo de Izar, número 16, hijo de Coad, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijo de Eliab, Ión, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, a ver, vamos a leerlo todos ese. O sea, ya nos tenés cansado. Por eso es que algunas mujeres dicen, mi esposa me tiene cansado. Basta ya de ese. ¿Sí ven que eso está en la Biblia? Basta ya, nos tienes abrumados una cosa y otra, Moisés. ¿Listo? Sígale leyendo. La pregunta fue, ¿por qué tenemos que obedecer a Moisés
Si aquí habemos gente hasta más preparada que él, gente santa donde Dios habita, gente príncipes. Moisés era de la tribu de Leví. Recuerde que los principados venía por la tribu de Judá, y ese Datán y Abirán eran de la tribu de Judá. Eso de los príncipes. Quiere decir, aquí estamos los que deberíamos estar gobernando, pero nos está gobernando uno de la tribu de Leví. Que hay un error. ¿Quién puso a Moisés? Entonces, ¿contra quién fue el problema ese día? ¿Contra quién son los problemas de autoridad? Volvamos a Romanos 13:2. Para que entendamos lo grave de esto. Es que esto no se trata simplemente de tener un desacuerdo. Esto no se trata simplemente de tener argumentos. Se trata de que si no entiendo lo que es la autoridad, yo puedo estar volviéndome en contra de Dios. ¿Quién nos puso a vosotros cuando esta congregación es santa? Aquí hay gente de renombre y habemos príncipes, y tiene que levantarse este inepto o estos ineptos de Moisés y Aarón a decirnos lo que tenemos que hacer, y luego se equivocan. No estaban de acuerdo con algunas decisiones. Quizá ellos tenían unas ideas mejores. ¿A poco no? ¿A poco uno a veces no tiene unas ideas mejores? Usted le pavimentan su calle con adoquín y usted dice, oh, hubiera sido mejor con cemento hidráulico. El presidente, perdón, el presidente no sabe. ¿Sí o no? Usted puede tener algunas ideas mejores. Vinieron algunos invitados hoy al culto, el tema hubiera sido evangelístico. ¿Qué le pasa a mi pastor? ¿Sí o no? Puede uno tener una idea que aparentemente es mejor. Y ellos dijeron basta ya, porque pues empezaron una y otra y otra, y eso va a pasar. La pregunta que hace es una confusión. ¿Quién nos ha puesto a ustedes delante de nosotros para que se levanten? Todos, todos sabemos en Éxodo capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, fue hasta el monte de Oreb, monte de Dios. Y estando en eso vio una zarza que ardía, y la zarza no se consumía, y en medio de la zarza salió una voz que dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas santo es. ¿Sabe quién vio eso? ¿Usted cree que estaban llamando a Coré, Datán y Abirán? Venga para que sean testigos de cómo Dios llamó a Moisés. Unas ovejas que no hablan fueron las testigas de ese llamamiento. Quiere decir, a veces usted no se da cuenta cómo es que Dios organizó un llamamiento de alguien. No estaban de acuerdo. Entonces dice, de modo que quien se opone a la autoridad. ¿Contra quién estaban opuestos ellos? Moisés y Aarón. Moisés y Aarón, ¿qué eran? Autoridad. Y como estaban en desacuerdo, entonces quien se opone a la autoridad, ¿a quién se opone? ¿Y qué acarrea para sí mismo? ¿Qué le pasó a Coré, Datán y Abirán? Se los tragó la tierra. ¿Listo? Y el último caso. Eso es largo, pero yo se lo resumí así, porque tengo misericordia de ustedes. Voy a adelantar ya aquí esto. Nadab y Abiú son los que vamos a tener. Y los tenía. Levítico capítulo 9 versículo 24. Nadab y Abiú fueron los hijos primogénitos de Moisés, perdón, de Aarón. Y Aarón era el sumo sacerdote. De acuerdo al orden levítico, ellos eran sacerdotes por herencia de su papá. ¿Listo? Tenía todo aquí unas cosas bonitas, pero ya no se las voy a dar hoy. Algún día que volvamos a hablar de autoridad, pero creo que ya hoy la aprendimos y no vamos a tener que hablar nunca más. Ya si alguien llega nuevo, usted le enseña. Listo, ahí cuando esté dando nacer o crecer, dígale: un día aprendí autoridad, mire, es así.
¿Listo? Levítico capítulo 9. ¿Qué número? 20 algo, ¿no? 24. Ok. Salió fuego de delante de Jehová que consumió un holocausto. ¿Sabe por qué? Mire, este fuego hizo algo positivo. Si usted mira el capítulo 9, Dios le dijo: hagan esto, esto, esto y esto. Y cuando lo hicieron, vino fuego de Dios. Quiere decir que cuando hay obediencia, aunque la autoridad no sea perfecta, tiene que haber un respaldo de Dios, tiene que haber un fuego de Dios que cae, tiene que haber algo que confirme si es de Dios, aunque es imperfecto. Ese fuego de Levítico 9:24 fue un fuego que cayó de Dios en un holocausto, en un día, en una obediencia de un sacrificio que hicieron. Pero en el capítulo 10 cayó fuego, fue para consumir a dos rebeldes que quisieron hacer las cosas sin orden. Mire, Nadab y Abiú, hijos de quién? Tenía unos textos donde se ve la genealogía. Nadab y Abiú Nadab es el primogénito y Abiú es el segundo, porque después usted y yo conocemos a Eleazar y a Itamar como sacerdotes, pero fue porque estos dos se murieron. Y no se murieron. ¿Sabe cómo se murieron estos? Vino fuego de Dios y los consumió. Pero el fuego de Dios era para el holocausto, para la leña, para la obediencia. Sí, pero también para la rebelión. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. ¿Fuego qué? Respuesta al final: que él nunca les mandó. ¿Cómo le debía mandar? Si usted mira el 9, por medio de la autoridad, quiere decir, Moisés le dijo a Aarón: haga esto. Y Aarón lo hizo y el fuego cayó sobre el holocausto. Ahora Nadab y Abiú, nadie les dijo que hicieran eso, porque la autoridad era Moisés. Y Moisés les tenía que decir: hágalo. Nadie les dijo. Quiere decir, ahora, ¿hicieron algo malo? Estaban ofreciendo incienso. Esa era una labor del sacerdote, ofrecer el incienso. El incienso era algo aromático, era algo bonito, era un momento espiritual. Pero nadie les dijo que hicieran eso. Quiere decir, la autoridad. Y cada vez que usted esté haciendo algo, diga: ¿por qué estoy aquí sentado? Porque el pastor no me deja parar. Porque hay una autoridad sobre ti. Y cuando hay una autoridad sobre ti, hay una cobertura de Dios sobre tu obediencia. Pero cuando hay rebelión, entonces el fuego, que tiene que ser una bendición, va a consumir en juicio la rebelión. Entonces miramos el final del 9. Salió fuego de Dios y consumió un holocausto. Y lo raro es que en el 10 sale fuego de Dios para consumir a estos dos rebeldes. O sea que de Dios sale fuego. Y ese fuego estaba confirmando obediencia y confirmando rebelión. Así que usted y yo necesitamos que el fuego de Dios caiga para confirmar obediencia. ¿Sabe por qué mucha gente no recibe el Espíritu Santo? Porque necesita que caiga fuego de Dios sobre ellos, pero del bueno, del que te va a avivar, del que te va a llenar, del que te va a ungir. Porque estás en obediencia, porque eres sujeto, porque vives bajo esa protección, y en esa protección te llega la bendición. Pero versículo 2, entonces, ¿qué dice? 10:2. ¿Qué le pasó a Nadab y Abiú?
salió el mismo fuego que salió en el 924, que fue una bendición y fue una alegría, ahora salió para consumirlos a ellos, y perecieron dos grandes hombres. Nadab y Abiú estaban llamados a ser los sacerdotes cuando su papá ya no estuviera sumo sacerdote. Después le tocó a Eleazar y a Itamar. Fueron 4 los hijos de Aarón. Pero ¿por qué Nadab y Abiú no figuran más? Si usted mira hasta antes de esto, usted ve en algunos sacrificios, en algunas acciones, ahí las tenían en mis notas. Y venía Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Y ahí venían los 4 en esa familia sacerdotal sirviéndole a Dios. Pero Nadab y Abiú un día ofrecieron un fuego que nadie les mandó. Y el fuego que tenía que ser la bendición, que tenía que ser el testimonio de la obediencia, ahora se volvió un juicio contra ellos. Perdieron su vida, perdieron su linaje, perdieron su sacerdocio, porque simplemente fueron rebeldes. Bueno, vamos a terminar ahí por hoy. Yo voy a invitarles a estar en pie y vamos a darle gracias a Dios. Yo no sé si alguien hoy quiera venir a este altar y decirle: Señor, gracias por la autoridad, gracias por mi esposo, gracias por mis padres, gracias por mi pastor, gracias por mis líderes. Gracias a que tenemos unos líderes, hoy tenemos comida, están haciendo la comida. Por eso cuando nos gobiernen hay que obedecer. Gracias a que tenemos papás, tenemos zapatos, estudio. Gracias a que tenemos esposo, tienes un hombre que trabaja, que provee para tu casa, que sale todos los días desde temprano porque sabe que Dios tiene que bendecirlo para traer